Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la más cordial bienvenida a su clase de geometría. Un capítulo más. Espero que este video tutorial pues nos sirva de herramienta para resolver las actividades que vamos a estar programando próximamente. Nuestro objetivo o nuestros contenidos en este capítulo son las transformaciones geométricas en el plano cartesiano y las escalas en lo que es la rotación, la traslación, la reflexión y la homotesis. Son los temas de nuestro interés, es lo que vamos a estar desarrollando en este capítulo. Tenemos como conceptos de pronto de relevancia lo que es la transformación, de que es el cambio de posición que presenta una figura o imagen al realizar un movimiento en el plano. La transformación rígida es aquella que se presenta en una figura o imagen, pero esta conserva las longitudes de sus lados y su forma. Se presentan tres clases: la rotación, la traslación y la reflexión. Las clases de transformaciones rígidas, acabamos de mencionar, la traslación es una transformación que consiste en desplazar una figura en línea recta en el plano cartesiano. La rotación es una transformación en el plano que consiste en girar una figura alrededor de un punto. Esta está determinada por tres elementos. El ángulo de giro son los grados que rota la figura. El sentido puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario a esta. Y el centro de rotación es el punto de referencia sobre el cual se presenta el giro. Este puede estar dentro de la figura, en un vértice o por fuera de la figura. La reflexión es la transformación rígida en el plano cartesiano que consiste en dar media vuelta o girar a partir de una línea recta llamada eje de reflexión. Entonces allí tenemos lo que son las transformaciones rígidas. Aquí observamos tres imágenes. Claramente podemos observar esta, si tomamos esta figura de aquí como eh, la figura inicial, podemos decir que es trasladada hasta esta región que aparece acá. Observa que es la misma figura, solo que está cambiando de posición. ¿Y cuántas unidades se movió? Observen este vértice de aquí, que es este mismo vértice de aquí. ¿Cuántas unidades se desplazó? Una sola unidad. Entonces, observe aquí que se desplazó una unidad hacia abajo. ¿Y cuántas unidades hacia la derecha? Observen, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis unidades hacia la derecha. Podemos tomar ese punto como referencia. Y si tomas cualquier otro punto o cualquier otro vértice de los que conforman este pentágono, te darás cuenta que tiene las mismas unidades desplazadas, tanto hacia abajo como hacia la derecha. Esa es la traslación. Esta es la traslación. Tenemos la rotación. Si tenemos, observamos aquí esta figura que aparece en azul como la figura original, la inicial, podemos ver que al girar, ¿sí? Podemos girar en este sentido, ¿sí? Podemos girar la figura en este sentido y podemos observar que ella queda totalmente en forma vertical, ¿sí? ¿Y cuál fue el ángulo descrito? Podemos observar que hay un ángulo de 90 grados, observar aquí, ángulo de 90 grados, la figura está totalmente horizontal y cuando la ubicamos en la posición final queda en forma vertical. Por lo tanto, podemos mirar, describir que en el movimiento que ella realiza hay un ángulo descrito de 90 grados. Y esta imagen corresponde a la reflexión. Recuerden que la reflexión nos dice que hay un eje de reflexión que se encuentra exactamente en el centro de las dos imágenes, de la imagen inicial y de la imagen, en este caso, la imagen reflejada. Entonces podemos observar que este punto que está aquí se encuentra exactamente a la misma distancia, ¿sí? Se encuentra a la misma distancia. Este de aquí se encuentra a la misma distancia. ¿A la misma distancia de quién? A la misma distancia de la recta, ¿sí? Del eje de reflexión. Esta de aquí podemos observar que se encuentra exactamente a la misma distancia también. Entonces, además podemos observar que al cortarse se forman ángulos de 90 grados. Eso quiere decir que las líneas rectas que van de vértice a vértice siempre van a ser perpendiculares con el eje de reflexión.
Tenemos por aquí el concepto de homotesia. Vimos que la homotesia es una transformación en el plano que conserva su forma, pero la longitud de sus lados cambia. Es decir, la imagen que resulta después de aplicar la homotesia es semejante a la figura inicial. Esto quiere decir que los ángulos correspondientes son congruentes y sus lados son proporcionales entre sí. Para realizar una homotesia es necesario conocer dos cositas muy fundamentales, chicos, que son el centro de homotesia, dice que es el punto que determina la ubicación de la imagen reflejada. Y tenemos el factor de conversión, que es el cociente que resulta de dividir las medidas de los lados de la imagen reflejada entre la medida de los lados de la figura inicial. Lógicamente, los lados correspondientes. Por ejemplo, este lado que ustedes observan aquí, al momento que lo dividimos entre este de aquí, se mostrará esa proporcionalidad. Este de aquí con este de aquí también se va a presentar esa proporcionalidad y estos dos también. Además, los ángulos que se forman aquí en lo que es A', B y B', esos ángulos también son congruentes, son semejantes. Si eso se cumple, entonces estamos hablando de que se está presentando una homotesia. Recuerden, si se mantiene la misma forma, pero los lados se amplían, los lados y son proporcionales entre sí. El concepto de escala, un concepto que no es ajeno para nosotros, ya lo habíamos conocido, es una razón que indica la relación entre las dimensiones reales de un dibujo y las de un dibujo que representa la realidad. Esta se utiliza para construir objetos tridimensionales, objetos reales. Las escalas se escriben en forma de fracción, perdón, en forma de razón, en la cual el antecedente representa las unidades en el mapa o el plano y el consecuente indica las unidades del objeto real. Siempre indicamos entonces aquí que este es el antecedente y este es el consecuente. Aquí los tenemos claramente. Y aquí tenemos la fórmula de la escala, la medida del objeto del dibujo dividido entre la medida del objeto real. Bien, tenemos un ejemplo número 1. Dice, la siguiente imagen muestra una homotesia. Si la imagen inicial es el triángulo MNP, ¿qué clase de escala se presentó? Ojo, muchachos, inicialmente tenemos el triángulo MNP. MNP, ¿sí? Y la imagen reflejada es N', M', P'. Dice, ¿qué escala se presentó? De acuerdo a lo que nosotros estábamos observando, entonces, si esta es la imagen reflejada, si esta es la imagen reflejada, ustedes se pueden dar cuenta que es una imagen mucho más grande que la imagen inicial, que la imagen real. Entonces podemos decir tranquilamente, lo podemos afirmar, que la escala que se presentó en esta homotesia o la escala que se está presentando en la imagen como tal es una escala de ampliación, ¿cierto? Es una escala de ampliación, porque la imagen reflejada es mayor a la imagen real, a la imagen inicial, ¿cierto? O sea, allí tenemos claramente los dos conceptos relacionados. Miren cómo lo relacionamos lo que es una homotesia con las escalas de ampliación. Aquí tenemos un movimiento en el plano, el cual consiste en una, eh, en una traslación. La figura ABCD, el cuadrilátero ABCD, fue trasladado y obtenemos aquí el mismo cuadrilátero A', B', C', D'. Dice la pregunta, el movimiento que se realizó en el plano fue una homotesia, una reflexión, una rotación, una traslación. Entonces, aquí podemos observar claramente, jóvenes, que la figura, el cuadrilátero fue trasladado, ¿sí? Fue trasladado. Profe, ¿y cuántas unidades se movió? Entonces usted puede observar aquí, mira la posición donde está B y en la posición donde se encuentra B aquí con respecto a la recta vertical, al eje Y. Este es el eje X. Con respecto al eje X, mira que está a una distancia de 2 unidades. Esta de acá se encuentra a una sola unidad. Quiere decir que la figura original se movió una unidad hacia la derecha.
¿sí? Una unidad hacia la derecha. ¿Y cuántas unidades hacia abajo? Entonces podemos ver desde el punto 5 hasta el punto 0, se movió 6 unidades hacia abajo. Y de allí lo podemos comprobar con los demás vértices. Se movió una unidad a la derecha y 6 unidades hacia abajo. ¿Listo? Ese es una traslación. Tenemos por aquí, dice, la siguiente imagen muestra una homotesia donde la imagen inicial es el polígono ABCD. Las imágenes proyectadas son A', B', C', y ya, como lo puedes observar en la siguiente imagen, en la imagen. Dice, el factor de conversión, vamos a calcular el factor de conversión si la homotesia representada es una escala de ampliación. ¿Listo? Primero observamos que la figura es un cuadrado. Podemos observar claramente que la figura inicial es un cuadrado. Es la que aparece aquí en color negro, es un cuadrado. ¿Sí? Segundo, la diagonal del cuadrado es igual a 2 unidades. ¿Sí? Es la diagonal. Mira que si nosotros de vértice a vértice trazamos una diagonal, ¿sí? De aquí a aquí hay 2 unidades. De esta aquí hasta aquí también hay 2 unidades. Entonces podemos decir que la diagonal tiene como medida 2 unidades, ¿cierto? Entonces, dice, tercero, se calculan las distancias de los lados del cuadrado aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar un solo cuadrito de esto para calcular este lado de aquí, que es el lado que nos interesa calcular porque es la medida del cuadrado. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que es h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde los lados valen 1, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los lados del triángulo? Estos que están aquí, de aquí a aquí, mide 1 y de aquí a aquí, mide 1. Aquí se observa claramente 1 y 1 para calcular la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces nos quedaría, aplicando el teorema de Pitágoras, raíz de 2. Y raíz de 2 es aproximadamente 1,4. Ese resultado de 1,4 vendrían siendo los lados del triángulo inicial, 1,4. ¿Sí? Como cuarto, repetimos ese procedimiento para calcular los lados del segundo rectángulo que aparece en color rojo. ¿Sí? Aplicamos el mismo teorema de Pitágoras, ahora utilizamos para encontrar este segundo triángulo. Este segundo triángulo, aquí lo podemos observar claramente, ahí está, del lado 2, mira que su lado aquí ahora tiene 1 y 2, 1 y 2 de longitudes para encontrar la hipotenusa, que es el lado del cuadrado que a nosotros nos interesa. Entonces, si volvemos a hacer ese procedimiento, h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que en este caso equivalen a 2, 2 a la 2 más 2 a la 2 es igual a 4, 4 más 4, h al cuadrado es igual a 8 y la raíz de 8 es aproximadamente 2,8. El factor de conversión, ¿cómo encontramos el factor de conversión? Dividiendo el lado de la imagen reflejada entre el lado de la imagen inicial. La imagen reflejada en este caso es 2,8, que lo acabamos de conseguir aquí, y la imagen inicial es 1,4, que lo habíamos encontrado por aquí arribita. Ahora, si establecemos esa diferencia, podemos observar que el factor de conversión es igual a 2, ¿sí? Entonces, allí tenemos ese resultado. Ya encontramos allí el factor de conversión a la pregunta que nos habían hecho con respecto a la homotesia reflejada. Muchas gracias, chicos. Espero que este video nos haya servido de herramienta para seguir afianzando y seguir profundizando sobre las temáticas que vamos a abordar. Bendiciones para todos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo encuentro.